Salcedo y Cosut Vázquez comentando el acontecer ahora político nacional, ¿no es cierto? Y también ya avanzando hacia a los temas regionales. Pero todavía en lo nacional hay varios detalles que queremos abordar con nuestros panelistas hoy día, porque efectivamente decíamos, ¿no es cierto? En este ir y venir de opiniones, también hay que leer un poquito entre líneas lo que están haciendo las vocerías, y las vocerías, ¿no es cierto?, hablan de una forma de mirar la política en nuestro país. Decíamos, este proceso de fragmentación que afecta a todo el espectro político nacional, pero también uno mira a los vecinos en América Latina. No recordemos, les tengo que preguntar cómo, si se sorprendieron el viernes en la mañana, en Perú, en la madrugada. Dina Boluarte Dina. fue, fue Destituida. destituida, ¿no es cierto?, por un congreso que se reunió a las 2 de la mañana, los peruanos, y por este tema de moralmente incapaz. Qué fuerte y qué tremendo este tema. Pero estamos en un momento complejo. Un minuto antes de entrar un minuto, Jairo, con Dina Boluarte. ¿Qué le pasó a usted? Porque habíamos visto unas movilizaciones. Los titulares hablaban de la generación Z haciendo lo suyo en Lima, un poco contra la corrupción. Es que esta presidenta que mostraba unos Rolex. O sea, cosas que tienen más que ver casi con campañas publicitarias, diría yo. Que muestre un Rolex o no lo muestre, no sé si es tan importante, pero hablaba, parece, de algo como que esto era corrupto, digamos. Y todo eso le sacaron en cara y la sacaron. Era la séptima presidenta, no sé, en muy pocos años. Es una cosa muy impresionante. Una palabra sobre este tema de la fragmentación para ya venirnos a Chile. Ya, antes de venirnos a Chile, decir que este es mi tema de especialidad dentro de la ciencia política, por eso se me salía la tremenda sonrisa. Y es decir que las destituciones de presidentes no son tan raras. Digamos, si usted mira el continente, yo hice un estudio sobre eso, usted se va a encontrar con que las destituciones son lo más común que hay. ¿Y por qué? Porque esa fue la manera que encontraron las constituciones y las democracias para evitar los golpes de Estado. Por un lado, cuando uno estudia esto, hay varias variables, entre ellas la movilización social. Y la movilización social del Perú en contra de todo lo que parece corrupción detonó que las fuerzas políticas vieran que sale más conveniente. Además, si vemos todo lo que es Dina Boluarte, tendríamos que mirar cuál fue el rol del vicepresidente, porque él asume rápidamente. Y en ese sentido, mi estudio logró demostrar que todo presidente que es destituido, y esto para que lo anoten como una clave, normalmente es porque tiene grandes roces con su vicepresidente y pierde fuerza política. Eso por un lado. Y por el otro lado no me sorprende nada porque las movilizaciones han llevado que, por ejemplo, países como Ecuador, Brasil y otros tengan destituciones. Entonces es un fenómeno que se viene viendo desde los últimos 40 años. Entonces no es raro. Es una manera de movilizar al pueblo, es una manera en que el pueblo expresa descontentos y la parte política, si está fragmentada, va a tener mayores incentivos para poder sacar a un presidente. Bien, interesante sobre todo que juega en la cancha donde tú, Jairo, has estado ya investigando y por lo tanto tienes ciertas conclusiones armadas del momento de este tránsito histórico que ocurre justamente con las destituciones. No sé si alguien más quiere comentar el tema de Dina Boluarte, un minuto. No, más que Boluarte es Perú, fíjate, Perú propiamente tal. Yo creo que hay que mirar con atención lo que pasa en Perú, porque nosotros tradicionalmente siempre nos hemos sentido muy diferente a lo que pasa en el resto del continente, como país, sin embargo, durante este último tiempo hemos visto cómo la política ha ido decayendo. Si el problema de esto es la política, cómo va decayendo, como ya no tenemos grandes líderes, como ya no tenemos, no vamos a hablar de estadistas, este país hace rato ya que renunció a tener un estadista al frente, y además tenemos un gran problema, y yo insisto en eso, hoy día tenemos un multipartidismo que le hace pésimo a un sistema presidencial como el que tiene nuestro país. Perú tiene una situación más o menos parecida, un multipartidismo en donde no hay un presidente que pueda gobernar en esas condiciones. Tú como presidente, cuando quieres empujar y llevar adelante un programa de gobierno, ¿con quién negocias? ¿Quién es tu interlocutor? ¿Con quién te sientas para conseguir los votos en el Parlamento y llevar adelante un programa de gobierno? Más allá de la negociación propiamente tal. Eso está sucediendo hoy día. Entonces sale muy fácil, sobre todo lo hemos visto en Perú, y yo creo que si nosotros no ponemos una voz de alerta,
en un tiempo más podemos estar viendo cosas podemos muy transitar parecidas. algo parecido. De hecho, no nos olvidemos cuando el Frente Amplio impulsó, hicieron un circo con un naranjo que habló, le faltó, no sé cuántos días habló unas 12 horas, 13 horas, Sí. un diputado, el diputado Naranjo, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, a la espera de que llegara el señor Jackson, porque él estaba enfermito, entonces tenía que terminar su licencia para poder llegar al Parlamento. ¿Para qué? Para poder destituir al presidente de la República. Eso me parece una falta de seriedad, falta de consistencia. Me parece la chapucería en la que estamos insertos. Y ese es un gran problema que hay que mirar con atención. Lo de Perú puede mañana también ser una cuestión que nos salpique y empezar a vivir la experiencia que están viviendo los peruanos hoy día si no ponemos una atención real a la situación política interna. ¿Quiere referirse al tema, Alexis Oces? Corto y preciso, yo Ya. comparto cuando nos plantea que hay que ver algunas similitudes con el territorio nacional, y es básicamente la lógica de las pymes partidos, los partidos pymes. Perú y otros países se ha dado harto que básicamente alguien con la suficiente cantidad de recursos monta su propio partido para sí mismo, sin un proyecto ideológico, sin un futuro, sin un sueño, sin una idea. Si no, solamente quiero poder, quiero ostentar poder y por lo tanto construyo un partido que me lleve al gobierno, al ejecutivo, pero no te genera cohesión social, no te deja una correlación de fuerza con la territorialidad, que por lo tanto sean empujadas las grandes mayorías. Y es por eso importante las tesis políticas que son básicamente a largo plazo. La política no puede seguir siendo pensada a 2-3 años. Aquí hay que pensar la política, o cuando uno presenta un proyecto político, unos 10 años, si estáis pensando en una comuna, a unos 30 o 50 años si estáis pensando en un país, en una región. Entonces, ahí es donde necesitamos certeza. Y yo ahí creo que una de las cosas que da, por ejemplo, Janet Jara es certeza, porque con todas las diferencias que puede tener el sector político, Janet Jara te entrega básicamente una estructura ideológica que tiene todos sus matices dentro, pero una estructura ideológica que te dice: queremos avanzar como sector mínimo al estado del bienestar. Bien, gracias. Oiga, hecho esta reflexión sobre también la fragilidad que puede tener la democracia en nuestra región, en el continente, ¿no es cierto? Y que cuidado, porque a veces transitamos o tenemos declaraciones de vocerías de distintas partidos, ¿no es cierto?, y visiones del país que nos pueden llevar en algún minuto a un tema parecido. Oiga, quiero abordar en lo nacional directamente con lo aparecido ayer 12 de octubre, que, ¿no es cierto?, tiene que ver con un aparecido en el diario El Mostrador. Janet Jara arremete contra el PC. Nunca había visto una campaña orquestada para denostar mi militancia. En parte de su referencia dice: yo creo que, o sea, básicamente las diferencias internas y las disputas en torno, por ejemplo, a la figura de Daniel Jadwe también dice: yo creo que las elecciones que se dan en los partidos primero siempre tensionan, porque evidentemente hay visiones que, por más similares que sean en un principio o tronco común que nos mueve a todos, igual hay formas distintas de cuál es el camino que uno cree que se debe seguir para hacer esos cambios. Desde ese punto de vista lo desdramatizo, dice la candidata Janet Jara. Partamos con un análisis justamente a la fuerza, al partido político de la candidata presidencial, del oficialismo, más la democracia cristiana, como también se menciona en este artículo. Este tema del fuego amigo, Kossuth, tú habías iniciado un poquito la reflexión. ¿Quieres partir también un poquito? ¿Qué te parece este tema en una candidatura que, por las encuestas, sin duda, en la primera vuelta le va a estar y va a pasar a la segunda vuelta, pero que luego se le pone muy cuesta arriba, aparentemente, con hasta aquí los datos que hay de encuestas? Mira, es que, a ver, yo creo que está claro que Janet Jara va a pasar a la segunda vuelta, eso no está en discusión. Si el tema es que el escenario no es el mismo que había hace 4 años atrás, que le permitió a Gabriel Boric transformarse finalmente en presidente de la República. Hoy día José Antonio Kast, propiamente tal como candidato, tiene mucho voto en los sectores más populares, en los C3, el grupo C3, tiene mucha adhesión, y eso hay que considerarlo. Hay estudios que así lo señalan. Lo mismo pasa con la candidata Janet Jara, pasa exactamente lo mismo. Entonces, me parece a mí que hoy día las cosas han ido cambiando en ese sentido. Entonces ya no basta con en algún minuto mirar al frente y ver cómo torpedeamos la candidatura del adversario,
sino que también hay que cuidar un poco la forma y cuidar el escenario para nuestra candidata si queremos que efectivamente se proyecte, porque aquí decir que Janet Jara va a ser la próxima presidenta de Chile puede ser, no sé, yo no estoy en condición, no tengo la rueda de la fortuna para poder decir si va a ser o no lo va a hacer, pero todo indica que es muy complejo, y además porque ella tiene un escenario muy complejo, y lo que yo decía hace un rato atrás, dentro del mismo Partido Comunista, y eso se agrega también el socialismo democrático, que también ha tenido controversias importantes, si no hay que preguntarle al ministro Montes de la manera como le contestó el otro día por propósito de la situación en Valparaíso, y lo que es más dramático, ver al presidente Boric también poniéndole a ella en una situación muy compleja, en mi opinión, con las intervenciones que él ha tenido. Da la impresión de que aquí hoy día la candidatura ya fue abandonada, ya la centroizquierda y la izquierda no aspira a tener el gobierno para los próximos 4 años, y me parece a mí que donde se están aparapetando en serio es en el tema parlamentario, y están tratando de ahí cuidar la estantería, porque todo pareciera también de que va a ser bastante cuesta arriba el escenario electoral para el próximo mes que se nos viene. Gracias. Alexis, ¿quiere usted de inmediato tomar la voz, digamos, para poner su mirada sobre este tema del fuego amigo y fundamentalmente lo que se le viene? Porque ahora vienen efectivamente espacios también bastante de multimedia, ¿no es cierto? Viene el debate, hay todo un tema, pero lo importante es cómo llega la candidata también frente a esta que es una controversia. Hubo una cierta demora en la entrega de algunas precisiones sobre temas que le interesaban a la democracia cristiana, pero bueno, estamos en este minuto y sus 2 minutos para comentar este asunto. Sí, yo creo que llevamos 3 o 4 meses en donde se plantea que el Partido Comunista está fraccionado, yo creo, leyendo como un año o quizás más, sobre todo en algunos medios de comunicación muy específicos, en donde dicen que, por ejemplo, hay una disputa generacional. Y dicen, no, que aquí hay una pelea generacional dentro del Partido Comunista. Y yo llevo militando hartos años en el partido, 18 aproximadamente, y yo siempre me río porque digo, uno va a una reunión del Partido Comunista, una reunión de célula, que es nuestra unidad más pequeña de organización, hay 5 militantes y hay 5 opiniones. Ese es mi conocimiento. La diferencia es que salido de la reunión hay una síntesis y esa síntesis se respeta. La compañera Janet Jara es nuestra candidata presidencial. Y eso no hay un cuestionamiento en el partido, y uno ha visto el partido desplegado en todo Chile haciendo campaña. Podemos discrepar, y tenemos todo el derecho a discrepar con Janet Jara en A, B, C, D, como militantes de un partido, y esos puntos de reflexión se hacen adentro. Aquí el problema mayor es que algunas cosas se han hecho públicas y han trascendido los medios y lo han intentado quebrar a la estructura. Pero el Partido Comunista históricamente ha sido un partido que discute y debate mucho. Se demora mucho en tomar opiniones y decisiones, pero una vez tomadas y reflexionadas, funcionamos bajo la unidad de acción. ¿Qué me preocupa a mí también? Y me preocupa que el sector se ha acostumbrado a pautearse por la prensa. Decirle, es como acá nosotros tenemos un parlamentario en la región que en algún momento salió a decir, es que no se quieren tomar fotos conmigo, no me han llamado desde la candidatura o desde el comando de Janet Jara. Perdón, aquí no hay que llamar a nadie del sector. Aquí todos deben acercarse solitos y solitos ponerse a disposición de un proyecto colectivo. Pero aquí nadie es tan importante como para que lo estemos llamando para decirle, oiga, ¿sabe qué? Lo necesitamos a usted en específico. Usted diga cómo va a aportar, cómo va a entregar. Y desde ahí vamos construyendo mayorías que sean no solo políticas en lo legislativo, sino también en lo social. Porque no basta tener poder ejecutivo, hay que tener un parlamento para gobernar y hay que tener organizaciones sociales que a la hora de las necesidades se tengan que movilizar, organizar y presionar para conseguir los avances sociales o defender a un gobierno. Gracias, Alexis. Y por supuesto queremos escuchar la opinión también de Jairo Salcedo frente a este tema, fundamentalmente de la candidata oficialista, ¿no es cierto?, en este minuto. Jairo. Efectivamente hay una fragmentación, digamos, yo la veo porque, por ejemplo, si nos ponemos a mirar todos los debates, todo lo que se ha dicho, cuando salió Janet Jara, digamos, como candidata, hubo un debate interno con Gabriel Boric, con todo el contexto que hubo de él. Y en ese sentido siempre se iba a cuestionar si era efectivamente o no la candidata del oficialismo. Después de eso sale en una entrevista el profe Artés a decir, Janet Jara es de derecha. Entonces son como las paradojas que uno escucha.
Y en ese sentido no hay una cohesión que uno diga, porque ahorita la pelea está entre los extremos. Hay que ser sincero, entre Kast y Yanez Jara. Entonces, aquí lo que hay que ver es qué extremo convence más, qué extremo logra atrapar un poquito más todo lo que está entre medio para ver si logra más votantes. Y en ese sentido yo creo que la fragmentación de la izquierda es mucho más evidente. Más que en la derecha, dice usted. Más que en la derecha, porque si bien en la derecha ahorita se están dando pasos para subsanar todos los problemas, en la izquierda se siguen atacando, en el sentido de que el profe Astet dice Yanez Jara es de derecha, Yanez Jara se trata de defender de todo el mundo, dentro de toda la parte mediática, que coincido que se está diciendo mucho de los políticos que están moviendo a nivel de los medios, no hay una cohesión que uno logre ver que funcione. Entonces, hay discursos que son ambiguos. Gracias, Jairo. Oiga, avancemos, mire, junto con esa mirada sobre lo que había sido esta... A mí me gustaría agregar solo algo. Ya. Yanez Jara y la coalición que lidera no tiene nada de extremo, porque su objetivo político es avanzar a un estado del bienestar, y eso no es extremo. Ahora, me alegra saber que un militante del Partido Social Cristiano de una candidatura que apoya a Kast acepte que son extremos, y eso es bueno porque viene de sus palabras. Bueno, sí, gracias. Hay que decir algo, A obviamente esta es una, a ver, ¿cómo lo llamamos? Una alianza, y cuando hablamos de alianza hay matices, y dentro de los matices obviamente cuando hablamos de dos extremos estamos hablando de dos candidatos presidenciales que reconocen que tienen proyectos, digamos, diametralmente opuestos, y en ese sentido hay una extremidad. Entonces no es decir que el Partido Social Cristiano en sí sea extremo, sino más bien tiene alianzas con una posición extrema, porque también ha encontrado matices que lo logran acercar, y más en el ambiente regional o en otras regiones. Quiero ligar este tema que estamos viendo, ¿no es cierto?, junto con una columna que apareció del abogado Cristian Valenzuela, que es uno de los hombres muy cercanos a José Antonio Kast, ahí en su comando, que escribió una columna denominada Parásitos, una palabra con una tremenda carga, una carga negativa, ¿no es cierto?, una carga de la que todos queremos estar alejados. Y él en su columna parte diciendo: en Chile el Estado está podrido, lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él y se reparten sus restos como si fuera un botín. Son los mismos de siempre, los que han hecho del gasto público una industria y una política, y de la política una repartija. Hasta ahí digo, porque es una columna bastante extensa, con epítetos bastante duros también, donde este abogado, digamos, del comando de José Antonio Kast, de alguna manera trata de colocar todo este discurso al frente, en el oficialismo. Sin embargo, sabemos que hay matices. El vivir de puestos del Estado no es un tema que pareciera ser solo patrimonio de un sector político. Pareciera ser que incluso hay familias en Chile que viven de la política. Pero quiero la opinión de ustedes, como panelistas y como debatientes en este primer café. Kossuth quiere abrir los fuegos. Mira, la verdad es que yo creo que el artículo yo lo leí y es bien controvertido, para decirlo de alguna manera. Genera cierto de inmediato la... pero yo creo que refleja lo que piensa José Antonio Kast. Es lo que ellos piensan al respecto. Y en más, o sea, a propósito de lo que decía Jairo acá, que la fragmentación estaba en la izquierda, bueno, lo que leemos en ese artículo, los dardos no solamente van para la izquierda, sino que van desde el Partido Comunista, como lo define Valenzuela en su artículo, hasta la UDI. Todos han profitado del Estado. Entonces, o sea, si vamos a tratar de cómo van a enfrentar lo que viene después, bueno, ese es un tema que tendré que resolverlo ellos, pero la fragmentación está por todos lados, sin duda. Ahora, mira, yo quiero decir algo, y voy a decir algo que me quedó dando vuelta el otro día. Cuando uno lee, yo leí con harta detención lo que escribe Valenzuela, es más fuerte el titular que lo que viene después, porque yo creo que a muchos les hace sentido un poco lo que ahí se señala al respecto, porque aquí estamos con cosas. Sí. Si uno empieza a revisar el historial de un senador, de un diputado, de derecha, de izquierda, me da lo mismo,
empieza a ver cómo este árbol que empieza a generarse, que se empieza a estructurar en torno al tema público, es una cosa impresionante. Y empiezan los parientes, los hijos, el cuñado, la tía, están todos metidos en el sistema público. Eso es real. Yo voy a contar una infidencia. El otro día yo andaba en un supermercado acá de Puerto Montt, 11 de la mañana. ¿Fin de semana, perdón? No, señor, día de en semana. la semana, Día en la de semana semana, y día 11. laboral y horario laboral. Ya. Y me encontré con dos connotados dirigentes de los trabajadores del sector público acá en Puerto Montt, comprando a las 11 de la mañana sin ningún problema. Sin tapujo. Sin ningún tapujo. No andaban ni disfrazados para No, que no los para conocieran, nada, ni nada. siquiera No, andaban andaban como ellos disfrazados. son. Ya. Como ellos son, comprando, porque ellos se sienten, pareciera que la condición de dirigente los habilita para hacer lo que quieran. Entonces, cuando uno ve esa imagen y escucha o lee lo que dice este señor, o sea, algún sentido te hace. Hay un abuso permanente. Uno ve cómo los senadores, uno ve cómo los diputados empiezan a meter mucha gente y trafican cargos y no se cansan de traficar cargos en el sector público. Entonces, cuando ellos me dicen, mira, si donde yo discrepo con ellos es que dos cosas. Primero, yo no creo que tú vayas a poder hacer una gestión de gobierno si no es con los burócratas del Estado. Los burócratas del Estado son de su esencia y tienen que estar. Si el tema es, si hay un porcentaje que está de más, yo creo que también hay un porcentaje que constituye grasa del Estado. Pero como lo he dicho en otras intervenciones, me parece a mí que nunca, en los últimos 30 años de gobierno de régimen democrático post-dictadura, hemos visto voluntad real en tratar de modernizar el Estado. Desde la derecha y desde la izquierda. Hubiésemos visto voluntad real, quizás hoy ya no estaríamos discutiendo este tema. Con los burócratas tú tienes que trabajar, es cierto, tú tienes que llevar adelante la tarea de gestión propiamente tal, pero otra cosa bien distinta es poner personas que a veces no tienen ninguna competencia y ningún perfil en cargos que les quedan definitivamente grandes. Yo voy a decir algo más. Uno ve que hay nombres que se repiten tanto se repiten en distintos cargos. Yo he llegado a la convicción de que estos señores son enciclopedistas o algo parecido. Semidioses, porque son dioses. tienen que manejar todas las materias para poder siempre estar en cargos de relevancia. Gracias, Kossuth. Efectivamente, este tema tiene múltiples expresiones y vamos... estaba pensando yo a propósito de lo que tú decías de esto de la gente que se va colocando en distintos cargos y para todo tiene habilidades, para todo tiene caja de herramientas aparentemente, pero que de fondo sabemos que quizás el dato más controversial es que cuando iban a aparecer los gobernadores regionales iban a desaparecer los delegados, por el que era antes intendente, y no pasó nada, sigue todo y sea del signo que sea, todo el mundo dice, no, sí está muy bien que así siga. Jairo Salcedo. Bueno, los cacicazgos políticos, digamos, en toda Latinoamérica es un clásico. Cuando uno se pone a mirar a todos los países, incluso Chile, uno va a ver que en regiones, en los mismos presidentes se van a repetir apellidos. Eso no es raro. Entonces... ¿Esa es la historia de América Latina, dices tú? ¿Y la historia del país en ese sentido? Sí, eso no es raro. Eso no es raro. En Colombia puedes encontrar a los Camargo, aquí en Chile puedes encontrar a los Ruiz, Bueno, por ahí estaba mirando la lista y también vi presidentes repetidos que seguramente son abuelos con... Sí. Los Alessandri. Sí, los Alejandri, por ejemplo, sí, señor. Los Frey, correcto, iba a decir Frey, pero no sé por qué me... Sí. Entonces, repetir apellidos no es raro. Entonces, si miramos todo a la luz de este artículo que publicado este caballero, vamos a encontrar que sí, efectivamente el Estado tiene mucha grasa, tiene mucha profesionalización de la política también, porque hay políticos profesionales que repiten, porque se asentaron en el poder. Ahora, el problema es que el exceso de recursos públicos hace que también haya gente que negocie cargos, haya gente que negocie posiciones, haya gente que negocie leyes, haya gente que negocie muchas cosas, y hace que se instale una política informal, es decir, que todo se mueva bajo la ley, es decir, fuera de la ley. Fácilmente te puedes reunir con alguien, te tomas un café y comienzan a negociar, ¿verdad? Y ese cabildeo o ese lobby que se hace debajo de las cuerdas hace que exista una mala práctica política, hace que socialmente la gente se canse porque va a ver a los mismos y no ve resultados, y ahí es donde reducir el Estado para buscar eficiencia con menos profesionalización de la política y llevarla a un Estado que
la gente tenga muy en claro lo que es ser un servidor público, tenga más relevancia. Entonces, en ese sentido, hace mucho sentido, como decía Kossuth recién en su intervención, de ver a gente que no está haciendo sus funciones, está fuera de horario y genera desconfianza política, genera un hartazgo, digamos, en la gente. Y es normal ver que se repitan apellidos, que se repita la profesionalización de la política y que la gente vea no resultados y quiera un Estado más eficiente, eficaz. Oiga, don Iván me dice que tenemos que ir a una pequeña pausa, ¿cierto? De la media hora. Volvemos y retomemos este tema con Alexis Joseph, por cierto, un poquito, y luego avanzamos a algunos temas de la región. Así que vamos y volvemos en el primer café de Cooperativa.